Y a su nombre. Gloria. Qué bueno el Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor. Ya entonces vamos a estar con la enseñanza. Tomen asiento un poquito. Gloria al Señor. Amén. Mientras la mano arregla el micrófono. Gloria al Señor. Amén. Y hay poder en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Hermanos, todos tenemos lucha y parece difícil. Amén. Gloria al Señor. Yo estaba en el altar. Hermano, estaba quizás con más lucha que ustedes. Alabado sea el Señor, pero tuve que sacar fuerza de la debilidad. Amén, gloria al Señor, para ayudarles a ustedes y también ayudarme a mí. Porque es por fe, como decimos, amén, nos ponemos en las manos de Dios, aleluya, y Él es el que hace todas las cosas, que libera. Amén, gloria al Señor. Maravilloso. Entregamos entonces a la pastora, amén, y abramos nuestros corazones. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Vamos a ir bendiciendo. Amén. Señor, damos gracias a Dios por estar en su casa a pesar de gloria al Señor. Aleluya. Les invito un momentito a ponerse de pie para orar una vez más. Amén. Gloria a Dios. Aleluya, pedirle a Dios que renueve su misericordia. Amén. Amén, aleluya. Padre querido, en el nombre de Jesús, hermanos, nos sacamos tu presencia, Dios mío, para darte gracias. Amén. Gracias por la victoria de estar en tu casa, Dios mío. Por esto no hemos Gracias, Señor. has dado fuerza, Dios mío, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios mío, porque tú eres bueno, porque tú eres grande, porque tú tienes algo, Dios mío, para nuestra vida. Porque adoramos, amén, ayúdanos, Señor. Amén. Gracias, Dios mío, que tu Espíritu Santo obre con poder, Dios mío, en nuestras mentes, en nuestros corazones, Dios mío. Extiende tu mano, Dios mío, aleluya. Aleluya. Este Espíritu Santo, este mismo maestro que se ha prometido enviar, Dios mío, lo ha enviado para guiarnos a toda verdad, sea obrando, guiándonos, ayudándonos. En el nombre de Jesús, la gracia, la sabiduría, Dios mío. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, fluya, Señor, en nuestra vida. Reprendemos todo espíritu contrario, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Aleluya, nuestra vida sea fortalecida, Dios mío. Para tu gloria te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Tomen asiento, hermano. Seguimos en el libro de Romanos. Gloria a Dios, capítulo 11. Aleluya. Habíamos quedado en el versículo 25. Aleluya. Maravilloso. Romanos capítulo 11, leemos del versículo 25 hasta el final, eternamente. Tiene por título este pasaje, la restauración de Israel. Dice así la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego traeréis el salvo como gratuito, vendrá de Sion el libertador, y apartará otra entidad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de Cristo. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén.
gloria al Señor. Aleluya. Ya veníamos viendo, ¿no es cierto?, que en este pasaje es como de todo el libro de Romanos hasta el capítulo 9, 10, 11, como que el apóstol Pablo se detiene allí para explicar la situación de Israel, porque se sabía y se sabe todavía, ¿no es cierto?, que Israel es el pueblo elegido, pero ¿cómo es el pueblo elegido? Ese pueblo que Dios seleccionó, ¿no es cierto?, entre todos los pueblos eligió a ese. ¿Cómo es el pueblo desobediente?, ¿no es cierto? Pero vimos también, ¿no es cierto?, que hay una actualidad, amén, gloria a Dios, que ese pueblo ha rechazado al Mesías y está como en stand-by, ¿no es cierto?, esperando. Pero Dios, vemos a través de la palabra que Dios no lo ha olvidado, amén, gloria a Dios. Entonces, en este capítulo 11 habla, amén, de la restauración de Israel. Aleluya, Dios. Y como termina el apóstol, ¿no es cierto?, alabando a Dios por esa gracia, por ese amor tan profundo de Dios, que el apóstol, que era un erudito, que era un hombre que conocía la palabra, se maravillaba del amor de Dios, de los planes de Dios, de la mente de Dios, de cómo Dios fue haciendo las cosas y encaminando siempre para bien, y siempre prevaleciendo la providencia de Dios. Aleluya. Alabado Dios. Entonces, describe, ¿no es cierto?, en los versículos que vimos el jueves pasado, cómo Israel fue necio, ¿no es cierto?, cómo Israel rechazó al Mesías que lo esperaba, el Mesías que ellos leían las profecías, ¿no es cierto?, en el Antiguo Testamento, pero esperaban otro tipo de Mesías. Con el tiempo, ¿no es cierto?, tal vez al principio los patriarcas esperaban un Mesías, ¿no es cierto?, espiritual, pero cuando fue pasando el tiempo se fueron haciendo religiosos y dejaron de esperar un Mesías espiritual y esperaban un Mesías, ¿no es cierto?, humano, que les libertara, que les ayudara, y nunca, ¿no es cierto?, inclinaron su corazón a que el Mesías que Dios le había prometido era Dios. Amén, gloria al Señor. Aleluya. Y como dice, leímos aquí el versículo 8, ¿no?, del capítulo 11, ¿no?, como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Ahí, así está el pueblo de Israel, ¿no es cierto? Gloria al Señor. No, como vamos leímos después, leímos, ¿no es cierto?, en parte, porque no es todo. Dios siempre tuvo un remanente. Amén. Dios en los tiempos antiguos, en el tiempo de Jesús, hubo un remanente que creyó, y ese es el verdadero Israel, el que cree. Amén. Y en el tiempo de hoy también tiene un remanente especial, ¿no es cierto?, que son los que creen. Se llamarán de muchas maneras los religiosos, evangélicos, valdenses, bautistas, tantos nombres, pero no son los nombres que da el hombre, ¿no es cierto?, es el nombre que da Dios. Son los verdaderos israelitas, amén, los que creen. Amén, gloria al Señor. Y qué tremendo, hermano, porque ese espíritu de estupor también se ve en la iglesia, ¿no es cierto?, en las vidas, en las almas, cuando se predica, ¿no es cierto?, que ven, aleluya, cuántos de tus familiares han visto cambios en nuestras vidas, han visto milagros, ¿saben? Amén, pero hay un espíritu de estupor, como estaba, ¿no es cierto?, en los judíos, ¿no es cierto?, ese espíritu de estupor que no les ven y no entienden, oyen y no les llega al corazón, ¿no es cierto? Gloria al Señor. Aleluya, como relacionado, necesito esa palabra, amén, cuando dice que cuando Noé predicaba, ¿no es cierto?, y veían algo raro, veían lo que hacía Noé, amén, pero dice que no entendieron, hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Digo, qué tremendo, ¿no?, que Dios nos ayude, amén, porque cuando dice no entendieron, es decir, que habían escuchado y no habían puesto atención, ¿no? Es como cuando uno estudia o nos enseñan algo, no entendí, y pasó porque no entendí, pero qué tremendo cuando nos damos cuenta de la realidad de lo que hemos perdido por no haber puesto atención, ¿no? Gloria al Señor, aleluya. Bendito el Señor. Y acá, hermanos, después de Pablo explicar y comparar a Dios, a Jesús, como un verdadero olivo, gloria al Señor, y las ramas verdaderas fueron desgajadas por la incredulidad, y nosotros que éramos ramas de olivo silvestre, nosotros fuimos encartados. Pablo aconseja a no ser soberbio, no menospreciar a aquellos que fueron
desgajados, porque dice Pablo, así como tú tuviste el privilegio de ser injertado, un día ellos también se convierten, ¿no es cierto? Gloria a Dios, aleluya. Y acá en el versículo 25, Pablo dice, porque no quiero, hermano, que ignoréis. Y esa palabra porque da a entender, ¿no es cierto?, que todo lo que venía diciendo hay una razón, ¿no? Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis. Casi todas las epístolas de Pablo, él habla, ¿no es cierto?, de misterios. Aleluya. Y misterios algo, ¿no es cierto?, que no ha sido revelado, amén, pero cuando Pablo dice, no quiero que ignoréis este misterio, es porque va a ser revelado, va a salir a luz lo que antes era un misterio, amén. Así que Pablo no quiere que nosotros ignoremos el propósito que Dios tiene con su pueblo, amén. Que Dios está, ¿no es cierto?, llevando a cabo todos sus propósitos, que a Dios no se le escapa nada, amén, y que Israel sigue los propósitos de Dios, amén, gloria al Señor. Y Pablo dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Si ustedes hasta ahora no entienden qué es lo que está pasando con Israel, bueno, no quiero que lo ignoren más. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y en tantas partes, ¿no es cierto?, de la palabra de Dios, en las cartas de Pablo, hace hincapié a no quiero, hermano, que ignoréis. Siempre está diciendo, ¿no? Dios no quiere que seamos ignorantes, que se nos escapen cosas que están claras en la palabra de Dios. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Y qué tremendo, hermano, porque estaba hablando de esta situación de Israel y le estaba diciendo a los creyentes gentiles que no se sintieran superiores. Arrogantes que se dice superior, ¿amén? Porque ellos creían que los judíos habían quedado de lado. No sean arrogantes. Y yo pensaba, hermano, también en cuántas cosas Dios nos puede decir, no seas arrogante por lo que estás, porque ahora te está haciendo bien y a tu hermano no tan bien. Que Dios nos ayude, hermanos, amén, porque cuántas veces, ¿no es cierto?, nos sentimos arrogantes o quiere venir ese sentimiento de arrogancia, de sentirnos superior porque mi hermano está enfermo, porque no le salen las cosas bien y a mí hay algo, ¿no es cierto?, en el ser humano o otra situación, o problemas en la familia, tantas dificultades, ¿no es cierto? Cuando uno está pasando algo así que no podemos entender acá está pasando una situación difícil. Que Dios nos ayude, hermano, porque la vida da muchas vueltas. Amén. Gloria al Señor. No te jactes, así como no es que jactarse espiritualmente, tampoco de las cosas materiales que gozamos temporalmente. Amén. Porque sea el trabajo, sea la familia, sea situaciones, ¿no es cierto? Son cosas temporales que hoy las tenemos y mañana por cosas de la vida las podemos perder. Entonces, lo que Dios nos ayuda, nos sentimos arrogantes a aquellos que han perdido la salud, o que han perdido familia, que han perdido trabajo, ¿no es cierto? Nos sentimos arrogantes y estar juzgando, pero le pasó eso porque necesito que Dios nos ayude y siempre tener y orar con misericordia. Amén, gloria al Señor. Ahora, ¿a qué se refiere Pablo, ¿no es cierto?, cuando dice que no quiero que ignoren este misterio? ¿Qué misterio? A ver, el misterio decía entonces que era algo guardado antes en secreto, pero ahora es revelado. Amén. La ignorancia nos puede llevar a la arrogancia. Y es cierto, uno ve a una persona arrogante, orgullosa, y uno se da cuenta que es un ignorante, ¿no? Pero así nos lleva, ¿no es cierto?, la ignorancia nos lleva a la arrogancia. Dios no ha acabado con Israel, amén. Dios todavía tiene planes con Israel, gloria al Señor. Ahora, ¿a qué misterio se refiere cuando dice no quiero que ignoréis este misterio? Hay misterio, ¿no es cierto?, del endurecimiento parcial de Israel, porque dice, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. ¿Qué quiere decir en parte? No total, porque fue en parte, ¿no es cierto? Porque Pablo mismo, como dijimos, ¿no es cierto?, cuando él comienza el capítulo 11, ¿no? Él dice, no ha desechado Dios a Israel porque yo soy israelita y a mí me salvó. Y así como a él, a muchos. Pero entre toda la multitud, ¿no es cierto?, de judíos, los que creían, ¿no es cierto?, eran una parte, una pequeña parte. Entonces dice,
que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, amén, es endurecimiento parcial, ¿no es cierto?, de Israel, amén, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, amén, gloria al Señor. Como que el Señor a través de Pablo nos habla y que entiendan bien. Esto es el misterio. Israel en parte se ha endurecido. Rechazó al Mesías, no quiere de ese Mesías, no quiere de Cristo, no recibe a Cristo como su Salvador, está endurecido en parte, ¿no? Gloria a Dios. Pero hay un propósito de Dios a través de eso. Es como cuando uno dice, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, ¿no? Gloria al Señor. Era un endurecimiento en parte hasta que entre la plenitud de los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Todos los que no son judíos. Entre los gentiles estamos nosotros. Y hermano, esto es algo tan maravilloso, ¿no? De los propósitos de Dios, de los planes de Dios. Y uno dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Una de las cosas que nosotros vamos viendo cuando vamos leyendo la palabra de Dios y vamos escribiendo, cómo la palabra de Dios refuta, ¿no es cierto?, doctrinas que inventan los hombres. La habíamos visto de la predestinación, como se iba, pero ahora cuando dice acá, para que haya entrado la plenitud de los gentiles, hay una doctrina que es la salvación final de todo. Hay una doctrina que enseña, hermano, que al final de los tiempos todos los seres humanos van a ser salvos. Y se basan en esta palabra, la plenitud de los gentiles. ¿No quiere decir eso? Porque no podemos tomar esta palabra y dejar de lado cuantas otras. A menos que nos muestre que no se arrepiente y no quede en Cristo, se va al infierno. ¿No es cierto? El que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago del fuego. ¿Cuántos versículos más tenemos? ¿No es cierto? Que nos demuestran, ¿no es cierto?, que hay que creer en Cristo, arrepentirse, ¿no es cierto?, para ser salvo. Entonces, cuando dice acá, entrado la plenitud de los gentiles, quiere decir que Dios, en su presencia, ¿no es cierto?, sabe todo lo que van a ser salvos. Y uno en nuestra mente, hermano, podemos imaginar lo que Dios tenga como un panel, como un cartel grande, ¿no es cierto?, con casilleritos. Amén. Que tiene que ir llenándose. Ese panel, eso lleno de casilleritos, esa es la plenitud de los gentiles. Cada vez que un gentil, alguien que no conoce a Cristo, y conoce a Cristo, y recibe en su corazón, así dijo, Señor, que acepto en mi corazón y arrepiento, una crucecita en mi corazón. ¿Y cuántos, no es cierto? ¿Cuántas crucecitas se irán haciendo cuando usted visita, cuando usted entrega a alguien al Señor? Por tantos lugares, o gente que se vuelve al Señor, que había estado allí, ¿no es cierto? Y su nombre se borró, pero ahora nuevamente. Y nosotros no sabemos cómo está de lleno. Capaz quedan unos poquitos todavía. Amén. Pero Dios sabe el número de los que van a ser salvos. Amén. Y cuando el último casillerito se llene, no sé si será en Jun, o será en Algorta, o será en Lorenzo Freire, amén, o en la Ginal, o cuando ande por ahí y usted le hable a alguien y querés citar a Cristo, y uno sabe si es el último, y Cristo venga. Qué tremendo, hermano, que Dios nos ayude. A mí eso era, hermano, un misterio, pero ahora el Señor quiere, el Señor lo revela. Amén, gloria a Dios. Que el endurecimiento de Israel da lugar, amén, a que la plenitud de los gentiles llegue a la salvación. ¿Y cuál era la otra parte, no es cierto, de ese misterio? Es como dice el versículo 26, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Gloria al Señor. Aleluya. Yo apunté acá, hermanos, 3 aspectos del carácter de Dios que garantiza la salvación de Israel. El endurecimiento de Israel es superado por la fidelidad de Dios. Nosotros cantamos y leemos en los salmos que la fidelidad de Dios es eterna. Que la fidelidad de Dios no se agota.
que la fidelidad de Dios es maravillosa, que permanece. Nosotros podemos ser infieles, pero Dios permanece fiel. Amén. Y el endurecimiento de Israel, amén, es superado por la fidelidad de Dios. Dios dice en su palabra, hermanos, que el que toca a Israel, toca a la niña de sus ojos. Qué tremendo, hermano, porque cuántas veces el mundo, a veces el mundo se deja llevar por los comentarios de la prensa y la mayoría va en lo que hace la gente, ¿no es cierto? Y critican y señalan al pueblo de Dios. Y digo, qué tremendo esto que el Señor dice, toca a la niña de Dios. Y uno lo ve. Y uno cuando a veces no tiene respuesta para cosas, más vale callarse y esperar en Dios. Amén, porque la misericordia de Dios supera, amén, esa infidelidad del pueblo, ese endurecimiento del pueblo de Israel. La enemistad de Israel para con Dios es superada por el amor de Dios. ¿Amén? El amor de Dios es más grande, hermanos, amén, que esa enemistad que Israel tiene hacia el Evangelio. Y la desobediencia de Israel es superada por la misericordia de Dios. Qué maravillosos son esos atributos de Dios, hermanos. Aleluya. Esa desobediencia del pueblo de Dios la supera, amén, la misericordia de Dios. Aleluya. Qué maravilloso es nuestro Dios. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, que para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido en Israel endurecimiento en parte, amén, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Aleluya. Y sabemos, hermanos, amén, gloria al Señor, que cuando llegue la plenitud de los gentiles, cuando ya el último gentil que tendría que ser salvo llenó el casillero, vamos a decir, viene Cristo a buscar a su iglesia. Gloria al Señor. Aleluya. Qué precioso. ¿Cuántos hermanos van a evitar, ¿no es cierto?, lo que nosotros hemos caminado en el camino del Señor, sufrimiento, tantas cosas. Algunos van a aceptar a Cristo y ya viene el Señor, amén, y se lo lleva. Gloria a Dios. Lo sabemos, hermanos, que eso será algo maravilloso para la iglesia, para los que aman al Señor. Dice que el Señor los liberará, amén, de la ira de Dios que va a venir sobre el mundo entero. Y esa ira de Dios, hermanos, la conocemos como la tribulación, que dura 7 años. Cuando la iglesia es llevada al cielo, el mundo no se termina, el mundo sigue, ¿no es cierto? Y van a pasar muchas cosas en el mundo, muchas cosas tremendas, ¿no es cierto? Y Dios va a tratar, porque dice que Él va a tratar con los moradores de la tierra, pero hay un pueblo especial que Dios también va a tratar, y es el pueblo de Israel. Hermano, y en estos tiempos que estamos viviendo, hermano, cómo la palabra de Dios nos está mostrando, porque cuánta angustia hay en el mundo, cuánto dolor. Israel rodeado de ejércitos, rodeado de naciones que quieren exterminarlo, pero no solo allí, en todas partes del mundo hay dolor, hay tristeza, hay angustia, la gente desesperada por los incendios, por las inundaciones, ahora esos inmigrantes, escuchamos a algunos de ellos en estos días, qué dolor esa gente, ¿no es cierto? Ellos tienen sus razones, el Estado tiene otras razones, amén, y es un dolor, es un desconcierto, es algo tremendo, y dice que había en esos tiempos angustia y dolor en la gente, ¿no es cierto? Gloria a Dios, pero en ese tiempo Dios va a tratar con Israel, aleluya, en esos años de la tribulación, gloria al Señor, y pasarán, ¿no es cierto?, sus primeros años, Israel engañado por el anticristo, pensando que era el Cristo que ellos esperaban. Gloria al Señor. Pero cuando llegue el momento, el final de la tribulación, aleluya, allí ellos se van a dar cuenta que aquel que ellos estaban esperando que los defendiera, no los va a defender, porque es anticristo, ¿no es cierto? Y allí, ahí lo cuentan, ¿no es cierto?, en Zacarías, ¿no es cierto?, que ellos van a abrir sus ojos, gloria al Señor, ese espíritu de estupor se va a ir de su vida, se les va a correr el velo, y ellos se van a dar cuenta. A ver, cuando Jesús, al final de esa tribulación, pose sus pies, descienda del cielo, hermano,
con la iglesia, porque al principio de la tribulación Jesús se lleva a la iglesia, pero después de los 7 años Jesús vuelve con la iglesia, en caballos blancos, la iglesia vestida con ropas finas, aleluya, maravilloso el Señor, aleluya. Y aquí dice su palabra, que posará sus pies sobre el monte de los olivos, hermano, allá en Jerusalén. Aleluya, bendito el Señor. Y el monte se partirá en dos, y grandes cosas van a acontecer. Y allí el pueblo de Dios se va a dar cuenta, aquellos que despreciaron al Mesías, que no creyeron en Jesús, que dijeron crucifícale, crucifícale, se van a arrepentir y van a ver, pero este es el Mesías, tiene las marcas en las manos, ¿quiénes te la hicieron? Ustedes me la hicieron, diría el Señor. Qué tremendo, porque dice allí el pueblo se volverá al Señor, aleluya, qué maravilloso. Acá habla, ¿no es cierto? Vendrá y luego todo Israel. Ahora ese todo Israel, hermano, quiere decir como habla de los gentiles, ¿no es cierto? La plenitud de los gentiles, no son todos. El tiempo Amén, son los presente. que creen, ¿eh? El tiempo presente. Amén, el tiempo presente. Pero digo, claro, pero digo, cuando dice la plenitud de los gentiles, no son todos los gentiles, porque no todos los gentiles creen. Y acá también, nosotros luego todo Israel será salvo. Bueno, el pueblo de Israel va a sufrir muchísimo, no van a ser masacrados, violadas las mujeres. Tremendo, ¿no es cierto? Pero habrá un remanente, amén, que se salve, que crea en Jesús, amén, que se descubrirá, ¿no es cierto? Esa venda de sus ojos, amén, gloria al Señor, y verán y entenderán, este era el Mesías, Jesús es el Cristo, Jesús es el enviado, gloria al Señor, porque hermano, no hay religiones que enseñan, hermano, que hay una salvación para los gentiles y una salvación para los judíos. No es así, hermano. A veces hasta uno se puede confundir porque uno mira videos de los judíos y cómo creen en Dios y cantan y alaban y van a la guerra y van cantando y alabando. Y dice, pero esta gente, uno se piensa que esta gente tiene que estar bien con Dios, pero si no tienen a Cristo están perdidos. Entonces no hay una salvación para ellos y otra salvación para los gentiles. Es la misma, el mismo método, el mismo, amén, Cristo que salvó nuestras vidas, el que salva a los judíos también. Gloria al Señor. Y allí se van a dar cuenta. Pero dice, si luego todo Israel será salvo. Amén. Aleluya. Mediante el sufrimiento, amén, se volverá al Mesías. Gloria a Dios. Aleluya. Porque dice, vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Aleluya. Y uno se puede imaginar, porque nos quedamos cortos y podemos ver películas tal vez de los últimos tiempos y se van a quedar cortos, pero se apartará la impiedad, se apartará el pecado, reconocerán su maldad, no reconocerán su pecado y Dios les perdonará. Gloria al Señor. Vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Así como nosotros, ¿no es cierto? Cuando el Mesías, Cristo, vino a nuestras vidas y reconocimos que éramos pecadores y le pedimos perdón, lo mismo va a pasar con el pueblo de Dios. Ellos también van a pedir perdón, van a llorar, van a clamar, amén, pero el Señor les perdonará. Gloria a Dios. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Vamos a leer unos versículos, hermanos, aquí en Zacarías 14. Aleluya. Alabado Dios. Alabado Dios. Dice Zacarías 14:2, dice, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Hermano, yo uno mirando las noticias, ¿acaso estará tan lejos esto que dice acá? Parece que ya está. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén y la ciudad será tomada. Parece que van a perder, parece que van a ser derrotados, parece. ¿Y cuántas veces escuchamos ahora en las noticias Israel dejará de ser? Ya no tiene, ya no puede. Y allí va a ser tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos,
que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Aleluya. Bendito el Señor. Bueno, pueden seguir leyendo, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Pero el 11 dice: morarán en eso, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Aleluya. Entonces vemos qué maravilloso el plan de Dios, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Permitir. Algunos han dicho que no existe la voluntad permisiva de Dios, pero yo creo que existe, hermano. No es la voluntad perfecta. Dios quiso que su pueblo fuera, ¿no es cierto?, su pueblo especial, y a través de él ser de bendición a las naciones, pero Dios se encamina, ¿no? Y en ese que su pueblo rechazó, ¿no es cierto?, él va a los gentiles, y los gentiles estamos todavía, ¿no es cierto?, volviéndonos a Dios, están volviendo a Dios. Pero un día, cuando se cumpla, como dice acá, hayan entrado a la plenitud de los gentiles, entonces, ¿no es cierto?, Israel será salvo. Aleluya. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Porque lo que los separa de Dios, amén, es el pecado. Y dice el 28, así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Hay dos situaciones que se ven en el pueblo de Israel. Y los judíos, ¿no es cierto?, nosotros los cristianos somos enemigos, o ellos nos consideran enemigos. Amén. Gloria a Dios. Y yo he visto videos donde los cristianos evangélicos van a predicar a varios judíos. Y les apedrean. Y hace poco estaba viendo un video de un cura, claro, se llaman cristianos también. Y el cura decía que él anda por las calles y es común que le escupa, claro, el cura anda con su ropa, que por lo menos el cuellito se le nota que está católico, ¿no? Y andan por las calles y les escupen, y le dicen cosas y los insultan, le dicen que son enemigos. Amén. Gloria a Dios. Y dice, así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de nosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Amén. Amén, porque Dios, ¿no es cierto?, hizo un pacto con los quienes son los padres. Abraham, Isaac, Jacob. Dios hizo pacto con ellos. Ellos fueron fieles a Dios. Dios les amó, ¿no es cierto?, y prometió bendecir a su descendencia. Entonces, amén, como Dios no miente, ¿no es cierto?, no es hombre para que mienta, Dios por amor a esos hombres, amén, que no se avergonzaron de Dios, que anduvieron en la fe, ¿no es cierto?, gloria al Señor, la descendencia, que es el pueblo de Israel, ¿no es cierto?, son amados por Dios, amén, porque por causa de los padres, de los antepasados. Y dice el 29, porque irrevocables son los dones del llamamiento de Dios. Y acá también, hermanos, hay gente, ¿no es cierto?, que toma esto de otra manera. Acá cuando dice porque irrevocables son los dones del llamamiento de Dios. ¿El don de qué? ¿Los dones del Espíritu Santo? No. No está hablando acá de los dones del Espíritu Santo. Después, más adelante, ¿no es cierto?, en Corintios, Pablo habla de los dones del Espíritu Santo. Acá no está hablando de los dones del Espíritu Santo. Cuando dice irrevocable, ¿qué quiere decir? Que no se cambia, ¿no? Irrevocable no se cambia. Porque irrevocables son los dones del llamamiento de Dios. Entonces, ¿se está refiriendo a qué? A los dones y al llamamiento de Dios específicamente con el pueblo de Dios. Pero yo he escuchado, hermanos, a cristianos decir que tienen dones, ¿no es cierto?, de música o algo, ¿no es cierto?, un don y se apartan, y ese don sigue operando porque dice que los dones de Dios son irrevocables. No se está refiriendo a eso acá. No sé si ustedes han escuchado alguna vez. Yo una vez escuché a alguien que dice que se apartó, él tocaba la guitarra, se apartó en el mundo, pero él seguía con el don de la música porque los dones de Dios son irrevocables. No tienen nada que ver. Acá está hablando de Israel, de los dones hacia Israel, de
del llamamiento de Dios hacia Israel. Eso Dios no lo cambia. Amén. Irrevocables son los dones y llamamiento de Dios. Es decir, que es una cosa parecida como hacían los reyes en la antigüedad, ¿no es cierto? Cuando fundaban un edicto. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, cuando Darío firmó el edicto sin saber para que fueran echados el poco de los leones, Daniel, amén, y él no podía revocar eso, no podía anular, porque era irrevocable esa firma. Tenían que hacerlo porque no podían volver atrás. Bueno, así también Dios, hermano, lo que dice lo hace. Hace lo que pase, hermano. Amén, gloria al Señor. Pero acá no se está refiriendo a los dones del Espíritu Santo. Se está refiriendo a los dones que Israel, ¿no es cierto?, recibió de bendición, ¿no es cierto?, por el llamamiento que Dios le hizo. Amén. Gloria al Señor. Pues como vosotros también en otro tiempo eran desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Amén. Gloria al Señor. Tenemos que mirar con agrado, ¿no es cierto? Y con gratitud, amén, que porque ellos fueron desobedientes, Dios se volvió a los gentiles. Aleluya. Así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Aleluya. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Dios emparejó a todos igual, gentiles y judíos. Gloria a Dios. Gentiles y judíos, todos, ¿no es cierto? Los judíos muy religiosos, guardando tantas leyes, tantas cosas, ¿no es cierto? Y los gentiles tan idólatras, pero a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. No somos los gentiles mejores que los judíos, ni los judíos mejores que los gentiles. Somos todos iguales, toda desobediencia, y Dios mostró su misericordia para con todos nosotros. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Y aquí, hermano Pablo, como que esa explicación que venía dando lo supera, y que yo me lo imagino a Pablo allí terminando, ¿no es cierto?, levantando las manos al cielo y adorando a Dios y reconociendo, amén, que él estaba explicando tanto, y Dios hizo así por esto, y Dios hizo así, y así, y así, pero como dice acá, oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia, y es como diciendo, llegué un poquito, pero hay más para saber. Y nosotros a veces decimos, no conocemos a Dios, pero conocemos una parte, ¿no? Porque nunca terminamos de conocer. Dios siempre nos sorprende. Porque dice que, como dice acá, ¿no es cierto? No hay profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Es algo tan maravillosa, la ciencia de Dios, la riqueza de su sabiduría, que nunca alcanzamos a conocer en totalidad. Amén, gloria a Dios. No por eso, hermano, vamos a decir, bueno, a Dios no lo voy a conocer del todo, pero siempre vamos, y siempre Dios nos sorprende, y tenemos que irse conociéndole más, amén, gloria, y nunca nos vamos a aburrir, ¿no es cierto? Siempre queremos más. Tuve una experiencia con el Señor y quiero otra. Y Dios me mostró así, y Dios transformó mi vida, y Dios quitó esto que tanto pesaba en mi corazón, lo arrancó. Y tantas cosas, hermano, pero así como Pablo, ¿no es cierto?, que empezó como a investigar y a contar, ¿no es cierto? Qué maravilloso, hermanos, amén, gloria al Señor, porque así es nuestro Dios, aleluya. Oh, profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inexplicables sus caminos. ¿Qué quiere decir insondable? Viene, ¿no es cierto?, de la palabra de la sonda que mide la profundidad y nos llega hasta el final. Y así, ¿no es cierto?, aleluya, son los juicios de Dios, sus caminos. También por eso dice Isaías, ¿no es cierto?, que los caminos de Dios no son nuestros caminos, nuestros pensamientos son nuestros pensamientos. Porque dice, cuán insondables son sus juicios e inexplicables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio al primero para que le fuese recompensado? Esas preguntas, ¿no es cierto?, también se las hacía Job. Amén. Aleluya. ¿Quién entendió la mente del Señor? Y nosotros dice la palabra que tenemos la mente de Cristo. Amén. Porque tratamos de pensar como Él.
y de ver las cosas, pero nunca vamos a llegar, ¿no es cierto? Hay un insondable que es la mente del Señor, ¿no? ¿Quién fue su consejero? ¿A quién, no es cierto? Dios le va a pedir que le aconsejen un problema, que le dé una salida, ¿no es cierto? Dios lo sabe todo, Dios puede todo, hermano, amén, gloria al Señor. Qué maravilloso es confiar, ¿no es cierto?, en la providencia de Dios, en que Dios sabe todas las cosas y Él nos va a ayudar. Amén, cuántas veces hay problemas y a veces ni decimos, digo, ¿cómo salgo de esta o qué hago? Hable con Dios, hablemos con Dios, contémosle a Dios. Amén, gloria al Señor. Aleluya. ¿Quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque dice, porque de él y para él y por él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Porque de él y por él y para él. Nosotros decimos, nosotros somos de él. Amén. Porque por él vivimos y para él vivimos. Aleluya. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Qué maravilloso, hermano. Y así, yo pensaba en cualquiera de nosotros, ¿no es cierto? Que alguien nos pregunte, ¿cómo es Dios? ¿Por qué crees en Dios? Y empezar a contarle lo que Él es, lo que Él ha hecho, hermano. Y poder revivir, ¿no es cierto? Por eso como que nos acostumbramos a las bendiciones de Dios. Como que ya nos acostumbramos a este camino y no hay otro, y es algo normal, pero bueno, qué tremendo es, ¿no es cierto?, recordar de dónde Dios nos sacó, por dónde nos lleva, y qué tremendo cómo viven aquellos que no conocen al Señor, que están lejos de Él. Aleluya, y qué maravilloso, ¿no? Porque en ese testimonio, en ese contar, o a veces, ¿no es cierto?, en nuestras oraciones, ¿no es cierto?, poder recordar, Señor, cuánto me ayudaste, que estaba así, estaba de esta manera, tú me diste a mí, que te ven aquella palabra, que te ven aquella alabanza, qué maravilloso, Señor, cuando tú te manifestaste, y poder después levantarte en medio del problema que de repente sigue allí, la dificultad o el dolor o lo que sea, pero poder levantar las manos a Dios, porque yo creo que Pablo levantó las manos a Dios. Y ay, Señor amado, qué grande que eres tú. No termino de conocerte, Señor, no termino de conocer tu amor, tu misericordia, el poder que tienes para ayudarme, aleluya, para transformar las vidas, aleluya, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos, amén. Gloria al Señor, qué maravilloso es nuestro Dios, hermano. Gloria al Señor. ¿Alguno quiere aportar algo, decir algo? Sería bueno, hermano, amén, aún de cosas que ya hemos hablado, amén, porque ya después comienza el capítulo 12, que bueno, comienza diciendo así que, como que todo eso que Pablo fue relatando, aquí hay una razón, ¿no es cierto?, de lo que Pablo sigue diciendo en este capítulo 12. Pero alguien quiere preguntar, aportar, amén, gloria al Señor, de esto que hemos dado, aleluya, bendito el Señor, alguna duda, bendito Dios, alabado sea el Señor, levante la mano, por favor. Quería comentar acerca de la sabiduría, como que nos enseña Dios y nos deja, ¿no? Y cómo hoy se busca la necesidad de visitar a un psicólogo para buscar soluciones o problemas, siendo que tenemos acá la solución a ese problema. Al confiar más en Dios, por eso que dice su palabra, ¿no? Hallará fe el Hijo de Dios cuando venga a la tierra. ¿Será que nosotros dejamos de confiar en Dios para poner la confianza y escuchar a un hombre? Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, porque esas cosas de la presión del mundo, ¿no es cierto?, que nos lleva, y si Dios es tan grande, es tan grande su sabiduría, es tan grande su poder, tan grande su amor, hermano, si nos sacó del pecado, ¿quién podía? Un psicólogo no nos puede sacar, no nos puede ayudar. ¿No es cierto? Nos sacó del barro, como dice el salmista, ¿no es cierto?, del barro cenagoso. Nos levantó, nos puso sobre la peña, puso una nueva canción, porque se le en nuestra boca. Y después por un problemita, no ir a Dios, que ir a otro ser humano con más problemas de los que yo tengo. No digo que Dios nos ayude, que Dios nos aumente la fe, hermano, que Dios nos ayude. Gloria al Señor. Y estamos hablando con el pastor, ¿no es cierto?, de que al final dijimos el viernes hacer el último, debería ser jueves de cada mes, tener un tiempo de oración, de vigilia, ¿no?
habíamos hablado que capaz sería mejor el viernes, pero no consultamos con la iglesia. ¿Cómo les queda mejor a ustedes? Hacer el jueves que viene, después del tiempo de oración, de devocional, tener enseñanza en tu palabra, después tener un tiempo de oración, hacerlo el jueves o trasladar ese punto para el viernes y hacerlo el viernes. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué les queda mejor, el jueves o el viernes? Levante la mano. ¿Quién dice el jueves? El jueves. El jueves. El jueves. ¿Quién dice el viernes? Bueno, entonces queda para el jueves. El jueves que viene, hermano, y estemos preparando durante la semana, que el Señor nos ayude a orar. Amén. Si usted tiene que apuntar necesidades, personas, ¿no es cierto? Apúntela. Aprovechemos hasta en un tiempo de oración, de búsqueda. Que podamos dentro de poco, ¿no es cierto? Sinceramente, levantar nuestras manos, amén. Gloria a Dios, al ver oraciones contestadas, respuestas de Dios, ¿no es cierto? Levantar las manos como padres, y qué maravilloso, amén. Porque nosotros, hermanos, acortamos, nosotros achicamos el poder de Dios por la falta de oración, ¿no es cierto? Y vamos allá y arreglamos una pastillita de acá y con un consejito de allá, ¿no es cierto? Y vamos, ¿no es cierto?, dejando pequeños a Dios, pero Dios es grande. Son inescrutables sus caminos, son insondables sus juicios, su sabiduría. Pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo llegamos a poder proclamar esa grandeza de Dios? Es teniendo experiencias con Dios. Amén, gloria a Dios. Probadme en esto, dice el Señor, ¿no? Gloria a Dios, que Dios nos ayude. Y sentarnos delante de Dios, presentar necesidades. Amén, gloria a Dios. Porque la iglesia lo necesita. Estamos viviendo los últimos tiempos, necesitamos acercarnos por nosotros mismos, por los que nos rodean, por la situación, por nuestros hijos, por nuestros nietos, hermanos. Está difícil la situación, ¿eh? La iglesia, hermano, en general. Amén, que Dios nos ayuda, hermano. Uno ve, hermanos, amén, que muchos bajan los brazos, que muchos concilios caen, ¿no es cierto? Antes eran firmes, ahora van aflojando, es tremendo, hermano, que Dios nos ayude, amén, gloria al Señor. ¿Alguien más quiere aportar algo, preguntar? ¿Está bien? Es difícil ver un trío compartido, ¿no? Porque bien dice esta palabra que no es, ahora es el tiempo de los gentiles, No, pero aún existe algunos. Alguien. Y yo siempre tengo ganas de preguntarle a Elena Vidal, que fue la guía de nosotros, que es cristiana, de varios pastores, si con todo esto que está pasando en Israel, si hay gente que se ha vuelto a Dios, pero por lo que uno ve, no sé, qué tremendo, ¿no es cierto? Porque uno escucha a los judíos y sigue creyendo en el Dios de Abraham, ¿no es cierto? Y esperando al Mesías, la mayoría está así, amén, cegados, ¿no es cierto? Pero también, por otro lado, ¿cuántos gentiles están aceptando a Cristo? ¿No es cierto? ¿Cuántos gentiles se están volviendo al Señor? Y es el tiempo de misericordia y de gracia que Dios me está dando. ¿Amén? Gloria, ¿qué van a decir? Yo quería dar testimonio de que un día estaba ahí con mi hija, pero estando ahí los asesores venía un psicólogo. Y atendió mucho a Sebastián con los chiquilines grandes. Y yo he dado testimonio de la diferencia de lo que tenía Cristo de corazón, porque supuestamente él y todo lo tenían como despachado, como que iba a ser una cagada, una cosa así. Pero sin embargo, a pesar de que él no había visto con Jesús, como Dios liberó y él está trabajando y estaba teniendo un buen trabajo. Para mí es un testimonio. Amén. Y él me dice, te felicito. Aleluya. Un pastor, hermano, cuando nació su primera hijita, le dijeron que era Adán, y tenía, como se dice, las facciones de esa enfermedad, ¿no es cierto? Pero el pastor y su familia, sus suegros, rechazaron lo que el Señor decía. Y oraron, y ahí se señorita, ¿no es cierto?, normal, con los tributos, ¿no es cierto?, de la música y muchas cosas, ¿no es cierto? Pero un padre creyente, una madre, un abuelo, que se pusieron, ¿no es cierto?, a confiar en el Dios de Israel, en el verdadero Dios, amén, en su poder. ¿Eh? Y así, ¿no es cierto?, superaron eso y nadie va a decir a él, amén, y nada que ver. Aleluya. ¿Alguien más quiere aportar algo, hermano? Gloria a Dios. Entonces, qué maravilloso es Dios.
Amén. Hay problemas difíciles, hay situaciones. Dios es más grande. De toda situación difícil, de todo problema. Amén. Gloria al Señor. Bueno, si nadie más quiere preguntarnos nada. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito Dios. El punto C dice: el plan de Dios para Israel incluye su restauración. Versículo 25 al 27. La promesa de que todo Israel aún perdura. Versículo 28 al 29. El amor de Dios y su llamado a Israel aún perdura. Y versículo 30 al 32, Pablo advierte a los cristianos gentiles que recuerden de dónde vienen y a dónde ha prometido Dios llevar a los judíos. Versículo 33 al 36, alabanza a Dios por su plan y el progreso del plan. por su plan. Y el progreso del plan. Amén. Por su plan y el progreso de su plan. Amén. Las preguntas. Pregunta 1. ¿En qué benefició a los gentiles el endurecimiento de Israel? Pregunta 2. ¿A qué se refiere el versículo 29? Y pregunta 3. ¿Qué aspecto de las virtudes de Dios alaba Pablo? Mira, que Dios les bendiga.